sí tenía una conexión con los sueños, pero tampoco muy marcada. Yo recuerdo de niño que mi padre tenía una gran conexión con los sueños y de alguna manera la sigue teniendo. En mi caso he notado cómo esa conexión ha pasado por varias etapas que aquí voy a mencionar y que es muy interesante ver en cuál de esas etapas te identificas o te encuentras tú en este momento. Eh, También quiero decir que esas etapas no son lineales y voy a decir por qué. En el libro del Yoga de los Sueños de Tenzin Rinpoche se explica de esa manera como que vas avanzando por ciertos niveles. Sin embargo, a mí me ha tocado experimentar dentro de ese libro unos niveles que aparentemente son muy elevados, o que sí lo son, ¿no? Pero también ha sido más como una cuestión, un aprendizaje en espiral, pudiera decir, ¿no? Em, Hay varias etapas. Yo digo que una de las etapas es cuando las personas no se acuerdan de sus sueños. Y esto, yo sé que muchas de las personas que me contactan a mí o están aquí en mi Instagram o en mis redes ya tienen experiencia con los sueños. Pero a veces poco nos percatamos que el 60 o 70% de la población mundial no está teniendo sueños. O si los tiene son muy, muy pocos, como una vez al año. Yo también he sido maestro de idiomas en línea y me ha tocado hablar con muchas personas en Alemania, en Francia y muchos de ellos no recuerdan su último sueño o no recuerdan siquiera haber tenido un sueño. Después de eso viene una etapa en donde las personas se acuerdan de vez en cuando de los sueños, pero siempre sienten que son como estos sueños los arrastran, ¿no? Como que no tienen presencia en el sueño. Poco a poco, yo por mucho tiempo en mi vida experimenté eso, ¿no? Y poco a poco se me fue abriendo la puerta a lo que le llamo yo el sueño lúcido, que es una etapa en donde puedes tener presencia dentro del sueño, ¿no? Y a muchas personas les interesa entrar al sueño lúcido. Creo que es una etapa hermosa. Experimentas cosas como poder volar o inclusive salir de la estratosfera eh, o como viajar a diferentes dimensiones. O sea, como es algo muy, muy, muy padre, aunque también dentro de esos sueños lúcidos hay las pesadillas lúcidas, ¿no? Y sí me han tocado algunas y son pues muy, muy escalofriantes, ¿no? Em, y bueno, creo que la mayoría de las personas entiende este nivel, sabe que existe, los que no lo han experimentado, hay ciertas técnicas que pueden llevarte a eso. En mi caso, ¿qué me llevó a despertar más y más este sueño lúcido? Porque como repito, antes no tenía muchas de esas experiencias y en cierto momento se volvieron más. ¿Y por qué se volvieron más? Em, pues bueno, cuando yo empecé a tener más actividad de esto, hice plantas como hongos y algunas plantas sagradas de poder. Em, Sin embargo, cuando dejé de hacer plantas, seguían habiendo estos sueños lúcidos y empecé a entender que había una conexión entre el canto, el movimiento físico, somático, de sanación, el tambor, el temazcal. Todas estas prácticas abrieron la posibilidad de que yo estuviera experimentando más seguido el sueño lúcido, aunado con el hecho de escribir y siempre levantarme y tomarme unos minutitos para recordar el sueño. Otras prácticas como, por ejemplo, contar los dedos. Y esto de contar los dedos, yo antes tenía una duda que era como, ¿es el hecho de contar los dedos lo que te despierta o lo que te hace entrar en presencia dentro del sueño lúcido? La verdad es que este simple impulso, ¿no? O el abrir los ojos así,
Lo que siento que pasa es que así como lo estás haciendo en tu vida cotidiana, así dentro del sueño también hay un momento en el que estás dormido y de repente cuando despiertas, ¿qué pasa? Pues a mí me pasó mucho que podía, una situación que no quería estar, la podía desechar. O sea, si veía que el sueño iba por un mal lugar, agarraba y lo movía. Ahora, ¿qué es lo práctico en todo esto? Pues para mí lo práctico ha sido que el poder dormir en paz, o sea, realmente no he superado la etapa de pesadillas, de angustias con los sueños. Es rarísimo que me encuentre un sueño en el que diga, el sueño para mí se ha convertido como un espacio de sanación, un espacio de diversión, un espacio donde puedo hacer las cosas que a veces en esta vida física no puedo y que me recuerdan que la existencia es un goce. Yo empecé a excursionar más en el tema del sueño cuando hace como 6 años, después de haber tenido algunas experiencias malas con la ayahuasca, que no quiero decir que la ayahuasca es mala, a mí muchas veces tuve unas experiencias hermosas, sin embargo sí llegó un punto en el que sentí que había perdido control de mi mente y de mis sueños. En los sueños tenía cosas muy feas, muy raras, y me tocó trabajarlo, me tocó entender, me tocó empezar a ver a esas partes oscuras a la cara y también a tener una práctica que me ayudara a poder tener un cierto control sobre el sueño. Y no me gusta la palabra control, más que nada aprendí a fluir con el sueño, a fluir con mis energías dentro del día. Y esto pues fue siendo un proceso muy mágico. Entonces, en este proceso fui aprendiendo y leyendo más y más sobre los sueños, no nada más esta parte de los sueños lúcidos, sino cómo trabajar el sueño profundo, por ejemplo. Y para esto estudié Nidra Yoga, me certifiqué en esto y por eso aquí pues ofrezco esta terapia que pues puedes comunicarte conmigo cuando gustes. Ahora, después muchas personas, creo que alrededor de un 5 o 10% de las personas están teniendo sueños lúcidos. Y dentro de ese 5 solo como un 1 o 2% están teniendo sueños lúcidos constantemente. Y mucho tiene que ver con lo que estamos haciendo, si realmente estamos teniendo energía prana dentro de nuestra vida, dentro de nuestras labores. Uno de esos sueños lúcidos, por eso tengo a este alce aquí, fue precisamente que me tocó experimentar lo que es ser un alce en la naturaleza. Y por eso puse esta foto aquí, porque fue una experiencia que me dejó sentir lo que el alce estaba sintiendo estando en manada. Y uno de los mensajes que experimenté, que mucho lo hablamos los humanos, pero que poco vivimos, es el sentimiento de estar arropado por la naturaleza y por tu clan, por tu manada. Y también el alce, al experimentarme ser yo el alce, sentí esa frescura de respirar en estos lugares pristinos, esa conexión con esos cuernos, que no están ahí nada más de adorno o por peleas, sino están viviendo una experiencia. Para mí ese sueño en particular, que suena muy normal, bueno, no normal, pero simple, me permitió dejar de sentir miedo con todos estos temas que se hablan a veces, por ejemplo, en el caso del yoga, de que si haces, por ejemplo, en el cristianismo, si haces algo mal, los pecados, te vas al infierno. Pero también en este tema de las religiones de Oriente se habla de que tenía, por ejemplo, ¿qué pasa si no cumplo con mis misiones de vida? ¿Y qué pasa si, si no soy tan bueno como no? Y había siempre un tema que mencionaban de que los humanos que se portan mal, que reencarnan en animales, ¿no? O si tu mente está en eso, pues te vas a eso. O sea, y empecé a tener un miedo que nada más por eso, a pesar de mis prácticas,
Y en ese sueño me permitió sentir que había una razón por la cual el alce estaba experimentándose como alce y que era hermoso, independientemente de no tener conciencia de cómo librarla mejor en esta vida, de, de inteligencia para crear cosas. Había un sentimiento que a veces es difícil de explicar, pero de pertenencia dentro de la tierra, de pertenencia dentro de la manada, de fuerza interna, de conexión, de tierra, de ligereza, de fuerza. Y eso me permitió a mí, tener esta experiencia me permitió superar un miedo. Y así puedo mencionar muchos. Ahora, llegar al sueño lúcido no es muy difícil, se requiere práctica. Yo me enfocaría más en la travesía de los sueños. Es algo mucho más allá de llegar al sueño lúcido. Es cómo ir haciendo que tu vida invite a la energía del sueño profundo. ¿Por qué? Porque esta energía tiende a restaurar todo lo que somos. Muchas personas que están haciendo plantas o algunas sustancias, el sistema nervioso a veces no puede estar en equilibrio. Entonces la práctica del sueño profundo, bueno, yo le puedo llamar del sueño o de la vida en general, si integramos estas prácticas, realmente pueden pacificar esos circuitos eléctricos que tenemos, que a veces por andar haciendo cosas o probando plantas o lo que sea, a veces pueden entrar en desbalance. Entonces, ser conscientes de esos canales energéticos y de su pacificación lunar es muy importante para, pues, tener más equilibrio, tener más fuerza, alinearse a nuestros propósitos. Ahora, más allá del sueño lúcido, en el libro de Tenzin Rinpoche se habla del sueño sagrado, y ese sueño sí no es tan fácil de llegar a él. Pienso que muy pocas personas están teniendo acceso a ese nivel de sueños. En mi caso, creo que he podido entrar en esas instancias como unas 20 veces en esos niveles, o quizá un poquito más, pero hay muchas personas que nunca experimentan esto. Ahora, ¿qué es lo que pienso que es el sueño sagrado? Que pienso que va más allá del sueño lúcido, primero en intensidad y en amor. No quiero contar aquí mis experiencias con este tipo de sueños, porque realmente van más allá de lo gráfico. Van a ese espacio en donde inclusive ya no existe, o sea, todo se desvanece. Uno que me acuerdo muy bien es de ese sueño. Estaba como teniendo un sueño lúcido y recuerdo que mi papá estaba sentado en una banca en un parque. Y yo me fui, era un parque hermoso, y me fui y me senté junto con él. Y estábamos riendo. Y yo soy alguien que ha tenido muchos problemas con mi padre. Y recuerdo haberlo visto como si fuera yo, pero inclusive más joven que yo. Y recuerdo haberle perdonado de manera telepática mis heridas. Cuando eso pasó, en ese momento mi corazón empezó como a desaparecer toda la realidad del sueño. O sea, sentí como si estuviera en el gran vacío y que todo, inclusive la actividad mental, había cesado. Y era una dicha incomprensible. Y recuerdo que cuando me levanté, así estaba mi corazón, ¿no? En mi experiencia, lo que puedo decir de este tipo de sueño lúcido es que después de haber leído mucho sobre las experiencias cercanas a la muerte, este tipo de sueño sagrado, lo que veo en los reportes de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte es que sí, las sensaciones son idénticas, de transformación, de guía, ¿no? Sí,
no puedo decir, es un tema muy profundo y no puedo decir que en mi vida he recibido toda la guía que necesito, pero al menos este tipo de sueños para mí me han dado una corroboración muy grande de que la existencia es mucho más grande de lo que yo pensé. Entonces, ¿qué tanto podemos ganar de los sueños? ¿Qué tanto podemos aprender de ellos? ¿Qué tanto nos pueden apoyar en nuestra vida? Eh, no puedo dar una medida cuantitativa, pero sí te puedo invitar a contactar